hacen falta. Entonces voy a compartir la pantalla y vamos a ver los dos otros videos, ¿ya? Permítame, entro a Exi otra vez, que hemos salido. Ok, aquí estamos. Vamos a mirar ahora, por favor. Ya vimos, repito, acuérdense que aquí están los 5 videos que tienen ustedes. Ahí están, ya vimos los 3 primeros. Ahora vamos a ver otro de Sergio Serna, que es el hijo de Humberto, que habla de alineación. Así se ha denominado el título de su webinar o conferencia. Va a durar, es breve, dura 13 minutos, ¿ya? ¿Listo? Entonces vamos a verlo. Ahora, nos quedaría pendiente que de pronto entra ahí a continuación de ese, el de su papá, que es el último que está ahí, al cual había hecho referencia, pero aquí hace más ampliación sobre algo que me parece muy importante para ustedes, los hábitos de la ejecución estratégica, ¿verdad? Ese de Humberto, que es el papá de Sergio, dura 17 minutos, o sea que los 2 videos serían 30 minutos, que estamos, creo que bien de tiempo. Entonces, comencemos, por favor. Me avisan, por favor, si lo van a escuchar. Si no, listo. Buenos días, amigos. Vamos a hablar hoy de alineación 360. Alineación 360 es un concepto que ha venido cogiendo fuerza en el mundo de la administración, basado fundamentalmente en las competencias y requerimientos de las organizaciones para poder ejecutar su estrategia. Entonces vamos a hablar un poquitico de eso. Primero que todo, ¿por qué llegamos a alineación 360? Llegamos porque encontramos que el porcentaje de efectividad de la planeación de la estrategia es muy bajo. Hemos visto en videos anteriores donde se nos dice que solo el 10% de las estrategias son ejecutadas. ¿Por qué somos tan ineficientes en la forma de ejecutar nuestras estrategias? ¿Por qué será más fácil decir lo que queremos hacer y mucho más difícil hacer lo que dijimos que queríamos hacer? Dentro de ese análisis encontramos que hay varias razones por las cuales existe una brecha en la ejecución de la estrategia. La primera brecha la hemos conocido como el conocimiento. No hay el suficiente conocimiento en la organización sobre la estrategia organizacional. Y el conocimiento no quiere decir que les hayamos informado o los hayamos invitado a un evento para contarles la estrategia de la organización. Conocimiento quiere decir que cada persona de la organización entienda profundamente cuál es su rol en la ejecución de la estrategia. Entonces, primero que todo, si el trabajador típico de la organización no entiende qué tiene que hacer, pues va a ser muy complicado que ejecutemos la estrategia de la organización. El segundo elemento que encontramos en esta investigación es la barrera del presupuesto. Y encontramos que en el 60% de las organizaciones el presupuesto organizacional no está alineado con la estrategia. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, trabajamos en la definición y en la ejecución de la estrategia, armamos unos equipos y unos trabajos para definir cuál es la estrategia organizacional, y por otro lado, definimos el presupuesto. Y claramente, si esas dos cosas no están alineadas, pues difícilmente vamos a poder ejecutar la estrategia de la organización. Y cuando uno revisa las organizaciones y mira efectivamente qué es lo que está planteado para ejecutar, eso que está planteado para ejecutar se ve reflejado claramente en el presupuesto. Entonces, si ustedes quieren saber cuál es la estrategia que vamos a ejecutar el próximo año, les aconsejo que revisen el presupuesto y no el plan estratégico.
Tercero, encontramos que hay muy poco trabajo sobre la evaluación y el seguimiento de la estrategia. Entonces, arrancamos el año, definimos los planes y hacemos muy poco seguimiento, muy poca revisión si efectivamente las acciones planteadas al inicio del año son las acciones que nos van a llevar a cumplir con la estrategia de la organización. Tercero, encontramos que la organización, los incentivos y la remuneración alrededor de las personas no está alineado con el cumplimiento de la estrategia. Vemos que hay algunas personas que les pagan por ir a trabajar, las reconocen por ir a trabajar y los recompensan por ir a trabajar, única y exclusivamente. Y hay otros, un grupo más pequeño, que sí les ayudan y sí los remuneran y sí los recompensan basados en su ejecución. Entonces, encontramos que hay poca alineación entre recompensa y remuneración y el cumplimiento de la estrategia de la organización. Y tal vez el más importante, encontramos que en el 80% de las organizaciones que estudiamos no hay alineación entre la estrategia y la organización. ¿Qué quiere decir que no hay alineación? Lo que quiere decir es que la organización no está preparada para cumplir con la estrategia de la organización. Definimos qué es lo que queremos hacer, decimos a dónde queremos ir, pero cuando nos regresamos a la organización, ese esqueleto que existe dentro de la organización, procesos, gente, procedimientos, tecnología, infraestructura, todas aquellas cosas que componen la arquitectura de la organización, esa arquitectura organizacional no está alineada con la estrategia. Por lo tanto, va a ser difícil cumplir con la estrategia. Lo otro que encontramos en ese estudio es que parecería que hubieran dos fuerzas, la fuerza de la operación y la fuerza de la estrategia. La fuerza de la operación es el día a día, ¿cierto? Ese lugar donde nos desenvolvemos a diario, que además es lleno de complicaciones. Y ahí nos quedamos concentrados un porcentaje alto del tiempo. Y los objetivos estratégicos, o la estrategia de la organización, que parecería un evento de un día o evento de unos días donde se define el camino, pero que no está directamente relacionado con la operación de la organización. Si esos dos elementos, la operación y la estrategia, no está alineado, pues va a ser complicado, muy complicado, que la organización sea capaz de ejecutar su estrategia. Y normalmente vemos eso enfrentado, el día a día, con la operación. Me sucede mucho con mis clientes, en los cuales terminamos las sesiones de estrategia y no falta el ejecutivo que dice, ¿a qué horas voy a cumplir con la estrategia si estoy lleno de trabajo? ¿Okay? Entonces, encontramos que hay una desalineación entre la operación y la estrategia. Y lo tercero que encontramos es falta de foco, ¿no? Encontramos que las organizaciones están llenas de objetivos. Cuando uno revisa planes estratégicos, tienen 20, 15, 18 planes, 18 objetivos, y claramente una organización que tenga muchos objetivos es porque no sabe exactamente qué es lo que quiere. Por lo tanto, el foco, si no tenemos foco, pues vamos a estar desalineados porque cada una de las áreas de la organización va a estar empujando y jalando para su lado. Ahí es donde aparece alineación 360. ¿Qué es lo que nos dice alineación 360? Hay dos formas de alinear la organización: verticalmente y horizontalmente. Entonces vamos a hablar de las dos alineaciones. Primero que todo, alineación vertical. La alineación vertical es una alineación mecánica, es una alineación metodológica, es una alineación de procesos, en el cual tomamos el plan estratégico de la organización y empezamos a bajar a los diferentes niveles que tiene la compañía para que todos los integrantes de la organización tengan claro cuál es su rol dentro de la estrategia. Y ahí lo que tendríamos que hacer con absoluta claridad es tener nuestro plan estratégico, las iniciativas que están asociadas a ese plan estratégico y los planes de acción que están asociados a esas iniciativas que están alineados con el plan. Y ahí vamos a ver una alineación donde tenemos la parte estratégica de la organización, la parte táctica de la organización y la parte operativa de la organización, toda trabajando en sincronía para cumplir un único objetivo, que es el estratégico. La tarea ahí es ser capaz de bajar a todos los niveles organizacionales, porque en la alineación vertical
Si nos quedamos en la parte táctica de la organización, en las áreas tácticas de la organización y no bajamos a las áreas operativas, pues va a ser difícil que la operación esté alineada con la estrategia. Entonces, si queremos combatir esa desalineación que hablamos hace un minuto, donde la operación va por un lado y la estrategia va por la otra, trabajamos en alineación vertical. Y es cómo hacer para que la parte estratégica empiece a desglosarse en elementos cada vez más pequeños para llegar a la parte operativa. Y toda la parte operativa de la organización debe tener claro cuál es su plan, cuál es su meta, cuál es su objetivo, qué debe lograr, qué le aporta a las iniciativas estratégicas del área táctica y esas iniciativas estratégicas a la parte estratégica de la organización. Y ahí hacemos un desglose hasta los procesos de la organización, partiendo de lo más alto de la organización a lo más bajo. Y ahí estamos hablando de alineación vertical. Y la alineación vertical no es más que un proceso mecánico y metodológico. El segundo elemento se llama alineación horizontal. La alineación horizontal es un poco más compleja porque ahí estamos hablando de todas las áreas de la organización y lo que estaríamos buscando en la alineación horizontal es ser capaces de alinear política, estructura, junta directiva, estructura organizacional y todos los elementos que componen una organización. Y aquí, cuando uno entra a ver las organizaciones en la ejecución de su plan, la primera pregunta es, ¿todas las competencias que tenemos de las personas son las competencias correctas para la ejecución de la estrategia? Diría uno que seguramente no hay personas ni buenas ni malas, sino personas que no tienen las competencias correctas para ejecutar la estrategia definida. Entonces la primera pregunta es, ¿tenemos la estructura correcta? ¿Tenemos la tecnología correcta? ¿Tenemos los incentivos correctos? ¿Tenemos las políticas correctas? ¿Tenemos los canales de distribución correctos? Entonces, aquí lo que estaríamos buscando es evaluar horizontalmente los diferentes componentes de la organización. Y fíjense ustedes, esto es un símil muy sencillo con un automóvil. ¿Qué le pasa a un automóvil si una de sus ruedas está desalineada? Puede estar muy bien el motor, puede estar todo muy bien, pero si una de sus ruedas está desalineada, pues el carro no va a caminar de la forma correcta. O si estamos en una lancha que tenga 2 o 3 motores, si un motor no está funcionando, ¿qué le pasa a la lancha? La lancha va a girar en círculos. Entonces la alineación horizontal es una alineación mucho más compleja que la alineación vertical, porque ahí tenemos que tocar estructura, tenemos que tocar políticas, tenemos que tocar competencias, tenemos que tocar compensación, pero lo que estamos buscando es que cada uno de los motores de la organización tenga el poder suficiente para ejecutar la estrategia que estamos definiendo. Si uno de esos motores es débil, pues tenemos que entrar a resolver el problema de ese motor para que todos podamos empujar hacia el mismo lado. Pero hemos creído en la definición estratégica que simplemente con definir la estrategia es suficiente para que las organizaciones sean capaces de cumplirla. Y lo que encontramos en la realidad es que cuando llega la estrategia a la unidad, cuando llega la estrategia al área, la área dice, ¿y cómo voy a hacer esto? No tengo la tecnología, no tengo las competencias, no tengo la gente correcta, no tengo los canales correctos. ¿Cómo voy a lograr la estrategia de la organización? Por lo tanto, alineación 360 lo que busca es ¿cuáles son esos requerimientos básicos que tenemos que tener, que están alineados con la estrategia para que esa estrategia efectivamente la podamos ejecutar? Si esa infraestructura no está preparada para ejecutar la estrategia, va a ser muy complicado que la organización sea capaz de realizar los planes definidos estratégicamente. Y aquí no es simplemente creer que los tenemos. Aquí hay que hacer un análisis, un diagnóstico profundo de cada una de las áreas, de las competencias de las áreas, de los procesos de las áreas, de la tecnología de las áreas, para ver si cada una de esas áreas es capaz de ejecutar su estrategia. Entonces, como lo hemos visto en este corto video, no es sencillo ejecutar la estrategia de la organización, y menos si no tenemos las competencias requeridas. Por lo cual, si sabemos que no vamos a poder ejecutar la estrategia de la organización porque no tenemos cómo hacerlo, es más importante primero organizar la casa, trabajar en las diferentes áreas que tenemos que trabajar para poder luego dedicarnos a ejecutar nuestra estrategia. Eso es alineación 360. Mi recomendación es
evalúen qué tan alineados verticalmente están, qué tan alineados horizontalmente están, para que ya esa máquina bien estructurada sea capaz de ejecutar la estrategia de la organización. Muchas gracias. ¿Están oyendo? Sí, señor, le escucha. Ok, gracias, Nico, gracias. El segundo video. Mis ilustres amigos, ustedes a quienes yo tengo la fortuna de que me escuchen en medio de este café que todos nos estamos saboreando, preguntémonos cuáles son aquellos hábitos que una organización debe incorporar. Hábito, recuerde que es un hábito, es una manera de actuar, es una manera de hacer, un aprendizaje que yo incorporo. Vamos a enumerar algunos de esos hábitos. El primer hábito, un plan estratégico formulado debe ser difundido, y para ello necesito adquirir el hábito de la pedagogía de la estrategia. A la estrategia hay que hacerle pedagogía. En otras palabras, yo tengo que asegurarme que los grupos encargados de la ejecución de la estrategia entendieron que es la estrategia. No que la leyeron, no que la vieron alrededor de toda la organización en mensajes, no, que la entendieran. Pedagogía. Aquellos que lideran grupos deben adquirir el hábito de la pedagogía estratégica. Segundo hábito, teniendo claro qué es lo que quiero. Muy importante. Priorizar. Uno quisiera hacer muchas cosas en la vida, pero no puede hacerlas todas a la vez. Hay que priorizarlas, y hay que priorizarlas alrededor de unos temas estratégicos, de unos objetivos claros, de unos objetivos importantes. Aquí un poco en la arrogancia académica nosotros decimos los WIC, los Widely Important Goals. Usted tiene que tener claros 1, 2, 3 propósitos.
que van a ser los motores que le van a permitir asegurar que la estrategia se ejecute. Un tercer hábito, del cual hablamos y bien difícil lograrlo. Empoderar en la ejecución de la estrategia. Tengo que tener claro que aquellos que ejecutan están empoderados para ejecutar la estrategia con responsabilidad. Tienen que ser responsables de. ¿Se acuerdan? Si algunos de los que me están escuchando fueron mis alumnos en el curso de Introducción a la Administración en la Universidad de los Andes, que enseñábamos la autoridad se delega, mas no la responsabilidad. Y eso era una regla de oro. El que delega es corresponsable con aquel a quien le entrega la delegación. Todo el mundo empresarial ha cambiado en su concepción. Hoy yo tengo que estar empoderado para ejecutar la estrategia y ser responsable de las consecuencias que tenga esa ejecución. Entonces, empoderamiento con responsabilidad. Aquí de nuevo. Empowerment with accountability. Es indispensable para que la estrategia se ejecute. Vuelvo y lo repito. Cuando mi mamá me repetía muchas veces lo mismo, me decía: mi hijito, para que aprenda. Aquí también lo voy a repetir. Empodere con responsabilidad y que quien ejecuta asuma la responsabilidad de las consecuencias de su ejecución. Pero si usted limita la capacidad decisoria de quien tiene que ejecutar aquella parte importante de la estrategia no se ejecuta. ¿Por qué? Porque si no tengo la capacidad de ejecutarla, viene lo que ocurre. Delego para arriba. Porque yo me protejo. Entonces, ¿por qué voy a tomar yo esa decisión? ¿Por qué voy a tomar esa decisión? Si mi superior mañana me la va a revocar. Y aquí vienen estudios muy importantes, y para eso la tecnología nos ayuda. Yo tengo que calcular los niveles de riesgo en aquellos a quienes empodero. Bueno, eso lo saben muchos los banqueros, los que aprueban créditos, empoderados. Hoy hay manera de saber cuáles son los niveles de riesgo de un oficial de crédito aprobando crédito. Y yo puedo manejar estadísticamente los riesgos. A veces no asumimos riesgos, pero ilustres amigos, el riesgo no es malo. El riesgo no es malo. En todas partes el riesgo existe. En el mundo de los negocios hay cosas que pueden ocurrir, que se ocurren, tiene un impacto, pero estratégicamente lo que un buen ejecutivo debería tener claro es: oiga, y si eso ocurriese,
¿cómo anticipo el impacto de aquello que puede ocurrir? Respóndame allá, en medio del café, ¿hay negocio que no tenga riesgos? Pues miren un aprendizaje de este profesor. El mayor riesgo del riesgo es no correr riesgos. Repito, el mayor riesgo del riesgo es no correr riesgos. Ah, claro. Pero riesgos calculados con su impacto. ¿Qué impacto tienen? Y la pregunta es, si el riesgo ocurriera, ¿cómo me impacta? Voy a contarles, sin referir el nombre, ni la empresa, ni el país. Estamos haciendo el plan estratégico para un proyecto de un desarrollo en una ciudad y la inversión requería 25 millones de dólares. Ese dinero tenía una familia muy adinerada y cuando hicimos el cálculo y la inversión de 25 millones de dólares, yo le pregunté al líder de la familia, ¿y qué le pasa a esta familia si pierde 25 millones de dólares? Y el señor, mirándome a los ojos, me dijo, Bertico, nada. Y yo le dije, hágale, corre el riesgo, córrelo, porque usted tiene el colchón que lo previene contra el riesgo. No tenemos la cultura de cubrirnos con el riesgo. No tenemos la cultura, porque muchas organizaciones consideran que el riesgo es botar la plata. Ese es por si acá. El riesgo hay que cuidarlo. Ah, otra cosa es, yo me puedo autoasegurar porque soy capaz de resistir el impacto del riesgo. Entonces, cuando estemos delegando, preguntémonos, ¿cuál es el riesgo de empoderar a mi gente? ¿Tendrá la capacidad? ¿Conocerá suficientemente los intrínculos del negocio que maneja para saber dónde están los riesgos? Pero, le repito, no hay negocio que no tenga riesgo. Y el mayor riesgo del riesgo es no correr riesgos. Mejor no monte empresa, mejor no herencie. Quédese en la casa y de pronto es donde más riesgos tiene. ¿Cuánta gente se ha matado en el baño? ¿Cuántos se han muerto en el baño? ¿Cuántos han tenido accidentes en el baño de su casa? Y de pronto el lugar de riesgo, de más alto riesgo, es el baño, la ducha. Ustedes habrán oído muchas historias de estas, ¿no es cierto? Bueno, hay otro hábito muy importante. Es que el empoderamiento debe llegar a la definición de la gobernanza de la ejecución de la estrategia. O sea, ¿en qué niveles se toman las decisiones estratégicas? ¿Cuáles son las decisiones que toma una asamblea de accionistas? ¿Cuáles las que toma una junta directiva? ¿Cuáles las que toma un gerente? Y eso se llama la gobernanza de la estrategia. Eso antes lo llamaban manual de funciones. Pero hoy el manual de funciones es cómo gobernar la estrategia de una empresa. A veces, infortunadamente,
uno encuentra que, si bien es cierto, tienen manuales de funciones que casi siempre terminan, y las demás que le asigna el jefe, pero no hay claridad de cómo gobierna y hasta dónde están los límites. Y dos hábitos finales. Información oportuna. Una organización no puede ejecutar una estrategia si no existe un sistema de información fluido, claro, transparente y creíble en la organización. Cuando uno toma decisiones, tiene que tener información, pero no puede tomar decisiones en la ejecución si no tiene la información. Y finalmente, ¿se acuerdan que dijimos que una de las características de la ejecución era la medición y el seguimiento disciplinado a la ejecución? Pues bien, si yo quiero saber si estoy ejecutando la estrategia, tengo que tener claros unos indicadores de gestión, que son aquellos que actúan y aparecen en el día a día. Tengo que tener unos indicadores de resultados, que son aquellos que mido con una periodicidad mayor que los de gestión, y tengo que tener unos indicadores de impacto. Y esto es lo que se llama poseer diseñar un cuadro de mando, un balance scorecard, un cuadro de mando que tenga claridad, que haya claridad sobre cuáles son los indicadores que me van a permitir medir la ejecución de la estrategia. Recuerden la frase con que inicié: voy a tener indicadores operativos, voy a tener indicadores de resultados, voy a tener de impacto. La estrategia se define de arriba hacia abajo: el impacto, los resultados, la operación. La ejecución se mide de abajo hacia arriba: los resultados de la gestión misma, los resultados y el impacto que irradia. Bueno, jóvenes, ¿cómo se sienten?